Hola, muy buenas tardes. Aquí para hacer nuevamente el De Frente, el programa que te trae la realidad desde otro punto de vista. Hoy vamos a intentar hacer un raconto de lo que venimos tratando, sobre todo con la juventud dedicada a la política, a lo que fueron desgranando eh, en sus alocuciones. Esto eh, creemos que nos puede llegar a dar una idea, un pantallazo sobre cuáles son y cuánto difiere con la otra juventud que nosotros siempre recordamos y pregonamos. Antes, les cuento, eh, días pasados escuchaba a un cómico ironizar sobre las edades y decía que hay un momento en que la edad de la infancia, que sobremanera a quienes peinamos cana y a los que ya no la peinan, identificaba esto del cuco, ¿se acuerda? Si no toma la sopa, te lleva al cuco, si salía a la siesta, bueno, ese tipo de cosas de boca de las abuelas, las tías y algunas mamás. Se me ocurrió que nosotros vivimos en una Argentina, en un país de la infancia, de la niñez, el país del miedo a un cuco. Y muchos podrán pensar, bueno, volvemos a hablar de dictadura. No, no, no vamos a hablar de dictadura. Vamos a hablar del cuco mayor que nos ponen siempre por delante. ¿Y cuál es? La inflación. Si usted escucha hablar a través del tiempo a los mayores de 70, de 80, los mayores de 60, los menores de 20, a quien sea, en la carnicería, en el almacén, en donde sea, hablan de qué, de la inflación. Nadie sabe cómo se componen, ni cómo se comportan, ni para qué vienen, ni para qué va. Y los economistas, los profesores de contabilidad y demás, no se preocupan en explicarlo a esto, ¿no? Eh, pero los gobiernos lo utilizan invariablemente como el cuco de la película. ¿Eh? Entonces, para nosotros, en nuestra infancia, en nuestra pequeñez, el cuco tenía un valor casi trágico y la inflación también. Entonces viene un gobierno que nos dice la inflación del 15.000%. ¿Y cómo llegó a ese número? No sé, no sé. Cuando esto es algo que se puede cuantificar, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan a ese número? Entonces, la inflación. En diciembre llegamos al tope, 25% de inflación. Vieron que este gobierno que se fue, que el cuco de la inflación, 25% mensual. Y después empezamos a bajar. Y hoy la medalla que se cuelgan es, hemos bajado la inflación de 25 a 8. Perfecto. Desapareció el cuco, ya nadie habla de inflación. Pero usted va al almacén, al supermercado, a donde vaya, y va a ver que la leche, por ejemplo, que al 9 de diciembre costaba 800 pesos el litro, hoy cuesta 2.400. Sí, bajó, pero del 25 al 8. Entonces, vivimos en ese país, en el país donde nuestra ingenuidad no nos permite ocultar la realidad, tener una visión más clara de lo que está ocurriendo. No bajó nada, todo sigue igual. Bajó el relato. Nos sacaron de enfrente eso, el cuco de la inflación, que después volverá. Pero ahora está el cuco de otras cosas, el cuco de la no inflación de los sueldos, tanto en la parte pública como privada, la no contención de los distintos costes, por ejemplo, la energía, por ejemplo, el gas, por ejemplo, el agua, por ejemplo, la telefonía, todo sigue subiendo. Claro, cuando usted lo mezcla
con el precio de un auto, de un heladero, de un televisor, después le da la inflación a la baja, los números a la baja, porque se mezcla todo. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a pensar un poco más allá y a tratar de consultar y preguntar qué significa esto de la inflación. Porque si no, vivimos permanentemente en el país de la infancia, de esa infancia, que a la vez también nos muestra la parte de circo. ¿Vio? Usted que tiene en el circo como atención máxima, ¿qué es lo que usted va a ver en un circo? Y si no hay, se enoja, un buen payaso. ¿Eh? Un buen payaso. Circo que no tenga un buen payaso puede tener 20 elefantes, 15 osos, 30 trapecistas, lo que usted quiera. Pero si no tiene un buen payaso, usted no fue al circo. Y en este país de nuestra infancia tenemos un buen payaso, un gran payaso. Todos dicen que es loco, yo no creo que sea loco, o sí, pero el papel de payaso, de clown, lo hace a la perfección, ¿sí? Permanentemente está asusando al público a fijarse en sus malabares, en las cosas que distorsionan totalmente la realidad, pero que las hace y las dice. ¿Eh? Bochornoso sus presentaciones en cualquier lugar del mundo. ¿Y para qué se hace eso? Para tapar la realidad, para que uno no discuta esto que por primera vez en diputados se animaron a ponerse los pantalones largos y a discutir una ley jubilatoria nueva, diferente, que cambie el esquema con el que se venía, que no será la óptima, la que todos pretendemos, pero que es mejoradora de la anterior. ¿Eh? Entonces, ante ese revés político, el hombre hace malabares en el medio de la pista y la gente aplaude y comenta esto, lo que el payaso hace. Payaso que sale a decir que desde 1854 para acá no hemos tenido un ministro o una ministra de las calidades de quien está al frente de Capital Humano, Sandra Petovelo. Nunca hemos tenido un ministro de esa jerarquía, de esos saberes, de ese hacer. Y por supuesto, puede haber faltado algún que otro kilo de arroz, le doy la razón, pero no se escondía, no se escondía el alimento, no se escondía el alimento. Se daba y después no se controlaba y ahí estuvo el error, ahí estamos de acuerdo, ahí estuvo el error, ¿eh? En no haber controlado debidamente cuando se entregaba que llegue eso a quienes debía llegar. Listo. Bueno, y estas son las cuestiones que hace que nosotros vivamos en ese país de la infancia, en ese país donde vemos lo superficial, vemos lo que nos quieren mostrar, vemos lo que ya ni risa nos provoca porque es realmente denigrante ver a un presidente al que lo invitan a la reunión del grupo de los 7, que es un grupo selecto de países, lo invitaron porque querían que vaya, que presencie, que vea cómo se manejan los países serios. Lo invitó la premier italiana. Y ahora resulta que no va a ir. Tampoco va a ir a una visita a Francia porque Macron también es zurdo y socialista ahora, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace eso? Para seguir tapando las cuestiones que van buscando en el día a día, que nosotros no hablemos, no discutamos, no pongamos sobre la mesa el de financiamiento de la educación, sea primaria, secundaria, universitaria, el de financiamiento a las provincias. Esto no se habla,
no se dice. ¿Cuántos diputados provinciales de Jujuy usted escuchó salir a decir nos están desfinanciando en esto, en esto, esto? Salvo dos que trajimos acá que dijeron nos están hundiendo, después usted no los escucha. Y no es por mí, ni por nosotros, ni... es la gente que viene y dice esto está así. Entonces, en ese país de las infancias que es Argentina, en el país de decirnos esto es lo que hay que mirar, esto es lo que hay que aplaudir, la gente sigue aplaudiendo. Hoy, hace un rato nomás, en el conurbano bonaerense detuvieron a cuatro jóvenes que andaban en un Fiat del Crono de Fiat, ¿no sirve? Sí, en un Cronos. El Crono no tenía patente, escuche bien, no tenía patente. Lo detuvieron a los cuatro jóvenes, 19 a 21 años, identificados como libertarios. Al grito de la libertad avanza, la emprendieron a los tiros contra un grupo de personas que están en situación de calle, que son indigentes, que están esperando que abra un comedor para ir a ver si pueden tener la alimentación del día. A esto estamos llegando y de esto no se ocupan y esto no se los muestran. Entonces, cuando decimos tenemos que salir de ese país de la infancia, dejemos de mirar al payaso y miremos lo que pasa realmente en el circo. Porque de lo contrario, en esto de los romanos de pan y circo, lo vamos a quedar solamente con el circo, porque el pan va a estar cada vez más lejos del alcance del grueso de la población. Esto sin duda nos está llevando a eso. Bueno, a veces se nos sale la cadena, ¿no? Bueno, pero es que estamos atravesando situaciones muy complicadas, muy difíciles para el grueso de la población, no para, para unos cuantos. Esto es general, es general. Fábricas que cierran, industrias paralizadas, la construcción con una caída que nunca tuvo registros. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a levantar esto? Para volver a levantar esto. El Estado tiene que estar presente. Tiene que estar presente como parte y también como administrador de las relaciones. Para eso tenemos un Estado. De lo contrario, viviríamos en un anarquismo donde cada uno hace lo que quiere, nos juntamos con quien queremos, le compramos al que queremos, pagamos y arreglamos el precio entre nosotros. Esto se da de esa manera. El Estado tiene que estar presente. A hoy todavía sigue sin entregarse, a pesar de la manda judicial, los alimentos. Y quiero aclarar un tema porque uno escucha muchas veces muchos medios y muchos periodistas hablar y dicen, no entregaron la comida. No es comida lo que tienen encanutados, son alimentos, son productos alimenticios, no perecederos o perecederos. Esto es lo que no es comida. La comida es cuando usted ya preparó ese alimento o ese producto alimenticio para poder ingerirlo. Ahí se transforma en comida y en la alimentación diaria. Perfecto. Entonces, todavía no se hizo la entrega. Todavía no se hizo. Está muy lento, muy lento. De las cosas que se van a vencer, sobre todo la leche, que tienen una en julio y otra en septiembre, todavía está sin llegar. Y el tema es, ¿quién la va a distribuir? Le dije el otro día, Conin.
CONIN lo maneja el doctor Albino, que lamentablemente tiene una visión de las cosas que desconoce las realidades, porque además no están preparados ellos, no tienen centros de distribución, ellos son más bien en la parte científica, de control, de talla, de peso, de distribución de otro tipo de cosas, pero nunca manejaron ni un comedor ni nada por el estilo. Entonces, y no tienen en todas las provincias. Son 7 las provincias donde no tienen, una es Jujuy. Entonces el tema es delicado. Jujuy no va a llegar a esta partida porque la maneja CONIN. ¿Qué pide CONIN? A la familia que se acerquen al comedor o donde fuere a recibir los alimentos. Les pide, primero, que tienen que renunciar a cualquier tipo de método anticonceptivo que no sea lo instituido dentro de lo que es la Iglesia Católica. Y ese es como primer punto. Y después que tiene que no pertenecer a ningún partido político, no, es coercitivo, es decir, no hay que hacer esto. Si usted quiere alimento, y después hablamos, por eso le decía del tema de la infancia. Y después nos siguen hablando y tratando de que nuestra cabeza cada vez fije más las palabras Cuba, Venezuela y demás. Y esto, acá en Jujuy, tranquilamente pueden decir, ¿se acuerdan de la Tupac? Y la Tupac no hacía eso. Al contrario, le decía, venga y firme y te tiene que afiliar al partido, a este partido. No que no participe. Y le decía a la gente, che, cuídense porque con 6 hijos ya es suficiente. También. Y no estamos haciendo defensa de la Tupac, simplemente comentando cuáles pueden ser diferencias que hay en los criterios. Y el alimento llegaba donde tenía que llegar, punto, ya está. Entonces, cuando vemos todo este tipo de cosas, es cuando creemos que nos está faltando la reacción necesaria para poder decir cuál es el límite, hasta dónde llegamos, hasta dónde aguantamos esta situación. Porque va a llegar un momento en el que a todos nos toca, a todos nos toca, no a mí, sí a mi hermano, sí a mi vecino, sí, eso cuando uno tiene conciencia realmente social. Cuando uno vive y ha vivido en el individualismo, por supuesto que le da lo mismo, va y compra la entrada para el circo y ya está. No hay otra cosa más que decir. Esto es eh, nada más que presentar la realidad tal cual se está ejecutando, tal cual estamos llevándola a cabo. Ahora estamos en un mes belgraniano, no me quiero olvidar. Pero dentro del mes belgraniano hay un día eminentemente que es de Mariano Moreno. Mariano Moreno era el fuego de la Revolución de Mayo, era el hombre que tenía las ideas más duras, más extremas, más de corte, el que asusaba a la tropa permanentemente. Quedó en la historia la frase, hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego, cuando lo envenenan en alta mar a Mariano Moreno, que había sido enviado a una misión plenipotenciaria a Gran Bretaña. Para sacárselo de encima, lo envían y de paso lo asesinan y lo sepultan en alta mar. Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. ¿Y por qué me refiero a Moreno? A Mariano Moreno. ¿Estamos? Mariano Moreno. Porque el 7 de junio de 1810, Mariano Moreno funda lo que es la Gaceta de Buenos Aires, y que tiene el aval
y que tiene el aval y tiene el mandato también de aquella primera junta. Fíjese que la primera junta venimos del 25 de mayo de 1810 y un mes después o menos ya teníamos un diario en la calle de circulación en, en las provincias unidas del Río de la Plata. Entonces, cuando Moreno recibe el mandato, mire cuáles eran las cosas que le pedían, que tenía que hacer. ¿Para qué servía el diario? Primero, para dar a conocer las acciones de gobierno. Léase hoy publicidad de los actos de gobierno que después está en la Constitución Nacional. Léase, eh, no sé cuántos actos de gobierno se dan a publicidad sin algún objetivo secundario. ¿Eh? Y después era el llevar las noticias del orden externo e interno a la población. O sea, servía tanto como órgano de publicidad de los actos de gobierno como para que la población conozca lo que estaba pasando en materia de lo que hace relaciones exteriores como las internas. Esto era. Y después llegamos, y ahí llegamos a 1938, donde se hace el primer Congreso de Periodismo de la República Argentina y se decide instaurar el 7 de junio de cada año como el Día del Periodista. El Día del Periodista. En homenaje y en honor a la Gaceta de Buenos Aires y a la figura de don Mariano Moreno. Y, y entre las cosas que ya venían de la época de la colonia y de la independencia, venía, quedaron refrendadas en las actas del primer Congreso. Entonces, por esa razón, el 7 de junio es el Día del Periodista. Y el periodista, como tarea fundamental, yo le aclaro, ya lo he hecho muchas veces, periodista normalmente era una persona idónea que conocía de algunos temas, que investigaba y que podía contarla y que podía informar, porque, y yo, la verdad, si usted me pregunta, a mí me encanta hacer esto, pero no tengo un título de periodista, como lo tienen muchos, porque han ido a un claustro a estudiar sobre periodismo. Pero, ¿cuál es el tema? ¿Para qué sirve? Entonces, la función básica del periodista es la de informar, del ponerle sobre la mesa la información, lo más objetiva posible, para que el que está escuchando o leyendo ahora con todas las plataformas que existen, las redes sociales, pueda estar informado y también tener una opinión cercana a la realidad de cada quien y la pueda debatir y la pueda discutir. Entonces tiene diferentes voces, diferentes periodistas, diferentes ángulos que le pueden presentar una información. Uno más objetivo, otro más subjetivo. Eso es otra cosa. Entonces, este es el fundamento del periodista. El segundo tema es cómo dirigirse. Y cómo dirigirse, palabras sencillas, claras, un lenguaje fluido, un lenguaje comprensible y que sea de entendimiento fácil para quien está al frente, escuchando o leyendo lo que el periodista va desgranando. Y esto se hace hincapié en que utilizar un lenguaje de este tipo y hacerlo de forma popular muchas veces, con alguna terminología como la que tenemos nosotros en Jujuy, como regionalismo, o en Salta, o en Tucumán, o donde usted quiera, no, no da pie para que uno entre en la chabacanería.
como lo hacen muchos. Y creen que así la audiencia entiende más fácil. No, no hay que denigrar al que está del otro lado. Hay que fortalecer su conocimiento, que también es tarea del periodista y del periodismo. Y después está el tema de la historia. Muchos dicen, ¿y por qué Irene Vallatore? Porque Irene Vallatore es una historiadora que nos cuenta la historia como pasó. Y entonces podemos ver e informarnos de la historia. Porque muchos están desinformados y creen que lo que estamos viviendo, es la primera vez porque llegó un payaso de Marte y es novedoso, ¿no? Entonces, a través de la historia, que también hay que informar al pueblo de la historia, nos vamos nutriendo de elementos para poder ocultar la realidad. Bueno, esto. Feliz día a todos a los periodistas serios, no chabacanos, a los periodistas que realmente hacen honor a la profesión. ¿Eh? Después habrá espacio para poder juntarnos con algunos y poder debatir los temas de la realidad. ¿Eh? Bueno, esto viene siendo el cierre por hoy de El de Frente y nos encontraremos nuevamente para hacer otro de frente.